vamos a hablar de este libro de la escritora argentina María Dulce Kugler. Su libro se llama Adela desaparece, es una autobiografía interior. Yo soy Verónica Valentova, traductora y escritora checa y amiga de Dulce también. Nos conocemos desde muchos años. Dulce fue mi primera profesora de español. Entonces, si puedo presentar tu novela hoy, es también gracias a ti, porque tú me has aprendido el español. Y ahora colaboramos con Dulce en un grupo de escritura que se llama Writing Brussels, que también ha hecho unas lecturas aquí en Librobook. Tenemos este grupo también con otros amigos, escritores, y escribimos sobre Bruselas. Pero hoy hablamos de Dulce y de su tercer libro. Tú has ganado un premio en Sicilia por este libro. ¿Puedes contarnos esta historia? Porque es muy interesante, muy divertida. Sí, es divertida porque en mi vida siempre me han pasado cosas un poco surrealistas y raras. Y la historia de este premio también es un poco surrealista. Yo primero hice una primera edición de mi libro en una plataforma por internet. Y un día me puse a buscar dónde podías comprar este libro. Y cuando estaba buscando, descubrí que había ganado un premio el año pasado y que no estaba enterada. Entonces tomé contacto con esta gente y el misterio es que habían escrito mal mi apellido y como mi mail es mi apellido, nunca me llegó el mail que me decía que había ganado el premio. Entonces tomé contacto con ellos y finalmente lo recibí un año después con mucho gusto y fue muy agradable como experiencia. Sí, qué sorpresa. Sí, fue una buena sorpresa. Y para introducir tu libro, quizás podrías leernos tu primer extracto. Bueno, cómo no, voy a leerles el primer Para ver qué es extracto. tu estilo, que es muy poético tu estilo, me parece, con muchas metáforas y símbolos. Sí, les voy a leer lo que escribí primero, en realidad no es el primer párrafo del libro. Muchas veces empecé a escribir este libro hasta que logré darle forma. Y lo primero que escribí fue lo que les voy a leer ahora, que ahora está situado en el capítulo 7, en realidad. Y es la voz de Marina, una de las hijas de Adela, que habla. De lejos y desde siempre, como un bajo continuo que subyace todos los actos de mi existencia y crea entre ellos una unidad de sentido, llega a mis oídos el rumor del mar. Cierro los ojos y el sonido circular, íntimo, de las olas apacigua mi cuerpo. Pero no mi mente, que no deja de repasar imágenes una tras otra, como una película en la oscuridad, y se empecina en labrar con ellas pensamientos, tejer conjeturas y hilvanar ideas que apenas surgidas se desvanecen. Sentada en la mecedora de la galería, me dejo adormecer por el crujido regular de sus arcos sobre los tablones de madera. A través de mis párpados entornados veo, pinceladas de color contra el fondo azul verdoso de agua y cielo, a Elena y sus hijas al sol, saltando olas, gozando. La distancia y la brisa apagan las voces. Solo algunos agudos, infantiles chillidos de júbilo perforan de vez en cuando el aire de la siesta, sacándome un instante de mi modorra. Le ha de pasar lo mismo a madre que dormita en una reposera en la playa, no lejos de la galería. Pues eso es todo. ¿Podrías resumir para nosotros un poco la historia de tu novela? ¿Quién desaparece? Porque se llama Adela desaparece. Entonces, ¿qué es el personaje que desaparece en tu novela? Bueno, la novela empieza con la historia de una mujer que se llama Adela, es una mujer joven que está embarazada, a punto de dar a luz y camina sola por una playa y está buscando un lugar donde vivir o donde dormir. No digo de dónde viene, podemos suponer que viene de una sociedad que la ha rechazado, pero no lo dice en ningún momento. Y encuentra una casa que está abandonada, un poco como si la estuviera esperando.
y se queda a vivir en esa casa. Y tiene su primera hija, que se llama Adela, como ella, y luego otras hijas, siempre con desconocidos que encuentra en una cueva que está cerca de la casa. Por eso esta fotografía, que es la de una mujer desnuda en la orilla del mar, cerca de una cueva, me parece que sí ilustra muy bien la historia. Sí, Sí, es una foto muy bonita. Y la que desaparece es justamente la primera hija. Es una niña y desaparece. Y esto se va a transformar en un secreto porque la madre no habla nunca de esto a las hijas. Pero la hermana mayor, la que sigue, que había visto y había sentido, la niña que desaparece, Adela desaparece. Es la niña pequeña que desaparece. Sí. Entonces es una novela que habla mucho sobre las mujeres, sobre la familia, sobre un secreto que puede pesar mucho en una familia, porque es un secreto de que la madre no habla nunca. Es solo esta segunda hija, Marina, que lo conoce, pero no puede transmitirlo, ¿no? No, porque en realidad es un bebé cuando la niña desaparece. Sí. Por eso ella cuenta lo que dice que vio. Y yo lo que quiero mostrar es que los niños sienten lo que no se dice y trasluce en su imaginación. Y a través de imágenes se da cuenta que algo pasa y perdón, pero me perdí. No sé qué estaba diciendo, es el estrés. No. Entonces Adela, la madre, no habla de este secreto porque se siente culpable. Entonces sí. Después tiene muchas hijas, tiene 8 me parece. Sí, pero en total 7 sí. Las que van a vivir con ella porque las primeras la que desapareció. Sí. Sí. Y entonces es sobre este peso de algo que no se dice, que se cae en una familia y que no puede repararse antes de revelarlo públicamente. Sí. Sí, a todas las hijas. Entonces para mí es el primer tema de la novela y el segundo es la libertad de las mujeres. Entonces Adela, la madre, es una mujer muy libre que da a luz a su hija en la orilla del mar, que busca esta casa y que puede vivir sin hombres y siempre da luz a hijas. Sí. Sí, y hay también una oposición entre su libertad y la libertad de la casa y el resto del mundo, la sociedad con sus convenciones, porque no lejos hay un pueblo sí. Donde la familia va de vez en cuando para comprar algo y ven este juicio en los ojos de todos los vecinos que no soportan que hay esta mujer tan libre, tan independiente. Sí, entonces es sí, una oposición entre una mujer libre y la sociedad que quisiera... ¿no? Sí, podemos suponer que Adela viene de una sociedad como la del pueblo y que por eso se fue. Sí. Y que no le importan las convenciones, ella quiere seguir su vida como quiere. Es muy libre, pero al mismo tiempo establece una sociedad bastante tiránica con respecto a sus hijas. Sí. Y el hecho de que preserve el secreto también hace de ella alguien que quiere de alguna manera mantener un modelo en lugar de romperlo. Las que van a romper el modelo son las hijas que van a hablar del secreto. Sí. En particular Elsa, que es artista y que ella, aunque no lo sabe, percibe que algo pasa y pinta cosas que no sabe que pinta, pinta imágenes que luego van a cobrar sentido solo cuando se entere de cómo es la historia, pero durante toda su juventud sigue pintando cosas sin saber por qué las pinta. Es como que sabe sin saber. Sí, sí, eso es el papel de los artistas, quizás. Sí, creo que sí. Sí, sí.
Y entonces hay un subtítulo aquí, es autobiografía interior. Sí. Entonces este libro es muy personal para ti porque también en tu familia hay secretos que tú has descubierto más tarde. Sí. ¿Podrías decirnos algo sobre esto? Sí, yo decidí titular eso autobiografía interior, pero el adjetivo interior es importante, porque no es realmente autobiográfico, pero sí son autobiográficas las sensaciones, la vivencia de lo secreto, y cómo lo secreto siempre trasluce a través de los hechos y se ve de alguna manera. Entonces, en ese sentido es autobiográfico. Vargas Llosa dice que todas las novelas son autobiográficas en el fondo, y no porque haya un personaje que sea yo, que sea mi trasunto ficticio, sino porque la persona que escribe transmite a través de todos esos personajes todos los personajes son yo misma y ninguna es yo misma. Yo soy un poco Adela Madre, un poco la niña desaparecida, un poco Marina, un poco Elsa, un poco Elena. En ese sentido es que puedo decir que es autobiográfico, pero no la anécdota de la historia. Sí, claro. ¿Podríamos escuchar tu segundo extracto ahora? ¿De qué habla? ¿De la casa donde viven? O... Sí, hablan de la casa donde viven. La casa donde viven es una casa viva. Es un personaje también en la historia, la casa. Cuando la presento a la casa, les voy a leer cómo es la casa. Recostada en la playa como una ballena herida, o el casco de una nave que tras haber sobrevivido a un naufragio hubiera encallado en la arena, la casa tiene una particularidad que ninguna otra tiene: la proliferación de los espacios y la abundancia de los significados. A simple vista, para el caminante que por casualidad se aventura por esos parajes desiertos y pasa delante de ella sin apenas mirarla, parece una casa común y corriente, abandonada hace años al trabajo incesante de la intemperie sobre su estructura frágil. Sin embargo, el solo hecho de seguir en pie, a pesar del tiempo, casi sin intervención humana, debería darnos un indicio de su excepcionalidad, una pauta acerca de su fortaleza bajo una apariencia poco estable. Para quien sabe ver, la casa no es solo un armazón de madera pintado de blanco donde vivían o viven las descendientes de Adela. No es solo una modesta construcción de 2 pisos. Para quien sabe ver, la casa es un ser vivo. Las mañanas de cielo límpido, cuando el sol, apenas amanecido sobre el mar, ilumina horizontalmente la fachada, si el caminante se detiene a observarla desde la orilla, distinguirá, por encima de la planta donde Adela Madre instaló sus aposentos, 1, 2 o más pisos de naturaleza etérea y amplias ventanas radiantes. Cuanto más claro el día, más nítidos los pisos, que luego, poco a poco, cuando ha terminado de subir el sol, con el cambio de la luz se van deshaciendo, disueltos en el azul del fondo. Por eso, nadie podría decir a ciencia cierta cuántos pisos tiene la casa de la playa, porque algunas veces parece desperezarse y extenderse como una planta al sol, y otras encogerse ante los ojos de quienes saben mirarla. Desde aquella siesta del 7º año en que había trepado la escalera prohibida y descubierto el barrio de la Claraboya, Elsa solía levantarse al alba para mirar, sentada en la playa, cómo, a medida que las iluminaba el sol del amanecer, crecían a velocidad vertiginosa, como marea que sube o tallos que estira la savia en primavera, las paredes apenas rosadas, las ventanas azulinas, las superficies espejadas por las que creía entrever espacios sin límites, a los que luego, colándose como una ardilla entre los intersticios de la vigilancia de las hermanas, intentaba llegar. A menudo, a la hora en que el sopor vencía los párpados de las demás, se deslizaba, su melena roja subiendo como flecha la escalerilla, por la oscuridad del piso de arriba,
al acecho del secreto de las paredes elásticas. No podía saber, porque su descubrimiento había tenido lugar el mismo día de la llegada de Martín y la consecuencia mudanza de la madre al piso de arriba, que la presencia de Adela había operado ya un cambio en el espacio. Antes, arriba, no había habido más que tinieblas. Las ventanas que de afuera veía no existían adentro, sumiendo todo lo que allí pudiera ver en una densa negrura en la que solo a tientas se habría podido avanzar. Pero cuando la madre subió, la esquina izquierda que escogió para instalarse se impregnó de un resplandor. Apenas una luminosidad difusa primero, que fue en aumento con el paso de los días. La ventana junto al lecho, que no había sido más que una ilusión visual, un bosquejo, se convirtió en ventana real, o quizás sea mejor llamarla viva, que filtraba la luz del exterior al ritmo de la respiración de la casa. Cuando Adela no estaba, Elsa subía y se dejaba guiar por la luz, tenue como la que se cuela a través de las rendijas de las persianas la mañana sin sol, o como la claridad que en el vientre de la madre permite al hijo adivinar los contornos. Solía gatear o andar en puntillas hacia la diagonal opuesta a la de Adela madre, en la parte trasera de la casa, la que daba a las dunas y al camino por donde de tanto en tanto pasaba el ómnibus que la llevaba al pueblo, y pasaba ahí las horas, jugando y explorando a escondidas de los otros. No podía prever que al hacerlo, su presencia estuviera modificando el lugar, que cuanto más se paseaba, más se irradiaba de una fuente intangible una luz que iba abriendo las tinieblas en las que empezaban a distinguirse figuras de cuya existencia nunca habían sospechado antes. Nadie podría confirmarlo, pero siguiendo el mismo orden de cosas, cabe preguntarse si antes de que llegara Adela a habitarla, la casa era algo más que sombras, si tenía algún tipo de abertura que permitiera el paso de la luz de afuera hacia adentro. Quizás hubieran sido el trato y la frecuentación de la joven madre, la asiduidad del roce de su piel y de la recién nacida contra los tablones de madera, los que habían ido abriendo poco a poco ventanas a los cuatro vientos. O quizá, si llevamos esta lógica aún más lejos, la casa no existía antes de Adela. A lo mejor brotó de la arena para ella. Al principio nada más que una silueta oscura recortada en el horizonte, que fue tomando cuerpo, volumen, claroscuros, a través de la presencia de la mujer y sus descendientes. Esa es la casa. Me siempre parecía que la casa es un poco como el vientre de la madre también, ¿no? Que donde se escogen todas estas mujeres, se sienten protegidas, entonces es muy, muy simbólico también. Sí. Sí. Sí, hay varios símbolos de maternos, porque la casa es un símbolo materno, sí, pero sobre todo también el cuarto blanco donde vive la niña desaparecida. Sí. Y también la cueva, que es donde van las mujeres a encontrarse, donde va Adela a encontrarse con un hombre desconocido, sí, que ella nombra como si fuera el Padre Océano, sí, pero que en realidad el Padre Océano son la suma de todos los hombres, es como un colectivo, sí, digamos. Sí, sí, sí. Entonces el Padre Océano es un personaje mitológico, un poco misterioso, y por eso Adela la madre dice a todas sus hijas que vienen del mar. Sí, por sí, eso. Sí, dice que no tienen padre, que el padre es el Padre Océano. Sí, sí. Pero hay también un personaje de un hombre real que se llama Martín, que es un joven fotógrafo que viene a la casa por casualidad y que su papel me parece que es un hombre muy débil que se deja dominar por las mujeres. Sí. Adela lo encuentra un día en la playa y lo lleva a la casa, rompiendo las reglas que ella misma ha establecido. Porque ella misma ha establecido la regla que los hombres no pueden entrar en la casa. Sí. Entonces quiebra la regla y crea un montón de discordias, porque es el único hombre que está ahí. Sí, entonces todas las mujeres lo quieren, son todas interesadas en él. Sí. Entonces, de hecho, después Martín tiene una relación con Adelita y con Elena, y
y se deja usar, juega distintos roles según la mujer con la que está. Sí. Y finalmente se va porque no cabe más. Él tiene una relación muy fuerte con Elena, que diría que es la más significativa para él, pero aún no es capaz de defender esa relación, y tampoco Elena. Elena se somete a la madre, y entonces finalmente él se va. Pero hay también unas hijas que dejan esta casa, que se van. Sí. Entonces es un acto de la rebelión contra el orden de la madre. ¿Y por qué se van y quién se va de la casa? Las que se van son Marina y Entonces, Lea. Marina, que conoció a la pequeña Adelita que desapareció, Sí. y quizás por eso se va. Por eso no le gusta este orden de la madre. Sí, Ajá. en parte se va por eso, por la incoherencia que siente en la madre, por el dolor de tener que ser ella la que guarda el secreto y que la madre no diga nada. Sí. Pero al irse se lleva también el secreto. Entonces la única que conserva el secreto es la pintora, Así. que lo conoce a medias, que lo transmite a través de la pintura, pero sin saber por qué lo hace. La única que tiene la clave más o menos del secreto es Marina, y la madre, que se muere sin decírselo a nadie. Sí. Por eso Marina va a volver, porque Ujú. tiene que decírselos al secreto. Sí. Sí. Y lo que me interesa también, porque yo soy también escritora, me interesa cuál fue la evolución de tu escritura. Si cuando escribes, si tienes un plano exacto, si conoces el principio, el final, o si es algo completamente instintivo, si sigues naturalmente las ideas que te vienen de una manera completamente espontánea. Entonces, ¿cuál fue la evolución de este libro? Porque puede ser diferente también de un libro a otro, ¿no? Sí. Sí. Yo tenía presente el comienzo del libro desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, la situación de estas mujeres que se llaman todas igual y que viven en una casa frente a la playa, esta historia la tenía en mi mente hace muchísimo tiempo. También la presencia del cuarto blanco donde había una niña escondida. Pero no alcanzaba a darle forma, y probé varias veces comenzar. El primer comienzo fue eso que leí al principio. Y después lo que tengo que hacer, en general, una vez que tengo la imagen, tengo que como ir descubriendo qué va a pasar. Dejo fundamentalmente al final, en el ritual de las mujeres, donde finalmente van a reconocer que hay una niña desaparecida, que las otras hermanas no saben. Me tomó tiempo descubrir, es como descubrir qué es la reacción exacta de los personajes, y donde cada gesto para mí es importante. Cosas que a lo mejor pueden parecer una descripción simplemente, en ese ritual para mí cada gesto es importante porque significa forma parte de un ritual que las va a liberar a ella y a todas. Y de hecho hasta el final no sabía si no se iban a morir todas o se iban a salvar. Y finalmente decidí salvarlas gracias a Elsa, que las salva. Pero si no, estuvieron a punto de morir todas ahogadas en el rito. Y cuando estabas escribiendo tu libro, también has descubierto algo interesante sobre tu propia familia, ¿no? También fue un poco surrealista esta historia. Sí, no, en realidad yo escribí algo que está en el libro, que lo escribí antes de saberlo. Eso es lo surrealista. Sí. Hay de la madre se muere, y cuando yo escribí esto, que de la madre se muere y se muere sin revelar el secreto, bueno, tengo que contar algo personal. Mi mamá se murió, yo no sabía, se murió de repente, y yo no sabía que se iba a morir de repente, porque y no sabía que tenía un secreto, que todavía había otro secreto que no sabía.
Y esto me impresionó mucho cuando descubrí que lo había escrito sin saberlo. Y lo relacioné, hace poco vi una película alemana que se llama Werk ohne Autor, y en esta película también el pintor, el artista, pinta algo que no sabe Sí. y lo descubre a través de su pintura. Yo pienso que pueden pasar cosas así, que de hecho pasan. O sea, Elsa, que es la que pinta, también descubre cosas y presencia de la niña desaparecida en su pintura sin saber quién es. Ella la pinta sin saber quién es. Sí. Entonces tú eres un poco como Elsa en tu novela, que a través de pintar descubre la historia de su familia. Sí, hay una parte de mí que es como Elsa, sí. Sí. Y entonces este libro no es el primer que tú has publicado, No. hay otros, dos. Hay una novela que se llama A la sombra, pero que está agotada, entonces no se encuentra en esta librería. Pero aquí se vende otro libro que tú has escrito. Es una prosa poética que se llama La Mujer Fuente. Sí, que son cuadros eróticos. Sí. Es esto de lo que hablaba Antonio cuando me presentó. Sí. Sí, y tú ves una relación entre todos tus libros, hay una evolución, hay una relación entre ellos. Creo que algo en que tienen en común los tres, tienen algo un poco onírico, una relación con lo inconsciente, creativo, sí. Porque en la primera novela la resolución de la situación pasa de manera mágica, también el personaje se desdobla y hace, un personaje hace una cosa y otro personaje, la otra mitad hace otra. Y en La Mujer Fuente también hay muchas situaciones oníricas. Eso es como un hilo conductor entre los tres libros. Sinceramente, a mí el que más me gusta es este. Sí. Me parece que es el que yo quería realmente escribir. Los otros también me gustó escribirlos, pero... Sí, pero ¿fue como una preparación de este tercer libro? No sé si fue una preparación, no, pero creo. La escritura es como un camino, ¿no? Que siempre te lleva a otro lugar y descubres otra cosa y sí, es una evolución. Sí. Sí. Sí, y pienso que una vez que ya he escrito yo por lo menos escribo algo y ya está. Después voy a escribir otra cosa diferente. No me gusta escribir algo siempre repetido del sí. mismo estilo, o me gusta, no sé, descubrir otra cosa, descubrir qué es lo que yo quiero decir. ¿Y tienes una idea para tu próximo libro? ¿Ya? Si tengo una vaga idea, pero está muy en pañales, digamos. Sí, tengo una un poco más precisa y otras dos muy vagas, quizás en el futuro. Sí. Pero no me gusta decir mucho porque... Pero se trata de las mujeres, ¿no? Porque se trata de una mujer de mi familia, de una mujer de mi familia se trata. Entonces sí, las mujeres, los secretos de familia. Sí, y cómo se traducen a través de las imágenes, porque eso tendría en común, porque parto de una foto y de una foto antigua y lo que se traduce en la foto antigua de esta persona. Sí. No sé si alguien tiene una pregunta ahora, por favor. De tus libros, ¿tienes un plan? ¿Tienes como una lista con sujetos, con personajes? Ah, sí, ella me lo preguntó y yo no se lo contesté. Entonces, muy bien que tú has hecho esta pregunta. No mucho. Una parte sí. Pero como decía, tengo que ir descubriendo poco a poco lo que va a pasar. Entonces, al principio es como lanzar sobre el papel. Y cuando ya tiene cierta longitud, tengo que releerlo y repensarlo e imaginar cómo va a evolucionar. El plan viene más o menos hacia la mitad del libro, digamos. En general me guío más por la intuición que por... pero bueno, tuve que hacer un árbol genealógico de toda la familia, porque si no yo misma me perdía, porque hay un montón de personajes, entonces tuve que dibujar el árbol genealógico de toda la familia.
¿Cuántos meses has necesitado para escribir la novela? O más que meses. Sí. Porque bueno, como tú sabes, yo doy clases también y trabajo en otros lugares, así que me ha llevado como 4 años terminar de escribir la novela. Sí. Sí, pero una novela también tiene que madurar, entonces yo pienso que sí, es bueno darse el tiempo para escribir. Sí, porque además vas descubriendo, uno necesita Sí. el tiempo para descubrir qué es lo que va a ir pasando. Sí, exactamente. Es una introspección. Sí. Sí. ¿Hay otras preguntas por el momento? Si no... Tengo Sí. Sí. Muchas gracias. De nada. Y me gustó es misterioso. En un momento cuando leíste, dijiste algo como si llevamos a la lógica más lejos. Sí. Entonces, estabas hablando, el narrador, ¿no? Entonces me ocurrió si tenías que describir un lector de tu libro, ¿cómo sería la persona? ¿Cómo sería un lector de un libro? Es una buena pregunta. Alguien que se deje llevar por la imaginación y que no se ponga límites a la imaginación, que no le dé miedo que la casa esté viva y que haya un túnel submarino donde se pueda respirar y llevar la lógica al extremo es que porque es un postulado. ¿Cómo es posible? La vida de Adela es posible solo gracias a la casa. Si no existiera esa casa, Adela no podría llevar la vida que lleva. Entonces es fundamental que exista esa casa. Y esa casa parece que nació para ella, porque ella la ve de lejos y ve una mancha. Y cuando se acerca, la casa existe. Pero podríamos postular que la casa imaginó también que la mujer necesitaba una casa o quizás que es una proyección de ella, ¿no? Pero de hecho después de la proyección se transforma en realidad porque ella vive dentro y tiene paredes de verdad. ¿Estás contento? Sí. Si no hay otras preguntas, ¿podríamos leer otro extracto? Bueno, sí, ¿cómo no? Bueno, voy a leer un extracto en que Marina, que es la hermana que después se va, pero todavía aquí no se había ido, va a meterse en la cueva y va a descubrir dónde está la hermanita desaparecida. Entonces la primera imagen es Marina que está en la cueva durmiendo, para que entiendan lo que pasa. De madrugada se coló en su sueño un golpeteo regular contra las aguas. Abrió los ojos y no supo por qué la visión de la pared rocosa superpuesta al chapoteo que no había cesado al despertarse le aceleraba los latidos. Le costó incorporarse, como si los músculos de la espalda no hubieran olvidado una imposibilidad antigua, un freno, que se manifestaba también en un nudo en la garganta. Había estado antes ahí, en esa misma posición, y había intentado sentarse para prevenir a alguien de un peligro. Súbitamente se desató el nudo y de su garganta surgió un berrido insistente de recién nacida, que poco a poco fue transformándose en un nombre. «Adela, Adela», gritaba. Se había puesto de pie y caminaba a lo largo y a lo ancho de la cueva, llamando a la hermanita desaparecida, repitiendo sin saberlo cada gesto que había visto hacer entonces a su madre. Las paredes del fondo le devolvían ecos que parecían voces. Se internó buscándolas, sin cesar de moverse en círculos y seguir llamando. «Adela, Adela». De repente, en un punto de luz intensa surgido en medio de la cueva, se detuvo la fuerza y la abandonó. Bajo sus pies se hundió el suelo. Un pozo, apenas más ancho que sus caderas, se abrió y entre sus paredes de arena fue deslizándose hacia abajo, sosegada por la oscuridad que la envolvía. Cayó mucho rato todavía.
y cuando tocó fondo creyó que había llegado a las profundidades de la tierra. Un suave resplandor, sin embargo, atravesaba las tinieblas y esbozaba los contornos de su propio cuerpo y de la roca. Se volvió y vio delante de ella una larguísima galería bañada en una penumbra verdosa. Un temor glacial, como cuchillos clavándose en la espalda, la estremeció. Por ahí, en un tiempo en que aún no distinguía memoria de sueño, habían andado descalzos los pies de Adela antes de escurrirse hacia su existencia invisible. Con cautela se internó en el pasadizo. No había llegado aún al medio de la galería cuando vio algo que la paralizó. Adelante, lejos, alumbrada apenas por una fosforescencia azulada, había una silueta menuda de niña inclinada hacia el ventanal, las manos en pantalla junto a las sienes para ver mejor lo que sucedía fuera del tubo cristalino. No parecía haberla visto, ni siquiera haber sentido su presencia, pero Marina no se atrevía ni a respirar por temor a asustarla. Desde donde estaba, distinguía solo la melena oscura y lacia, como la recordaba, como la de todas ellas, cayendo sobre una prenda clara al reclinarse contra el vidrio, al parecer muy concentrada en algo que se movía allá afuera. Marina fue acercándosele sigilosa, como una avecilla para que no se vuele. A medida que acortaba la distancia, veía cada vez más nítidos en la fosforescencia azul el rostro pálido de la niña de perfil, los ojos grandes perdidos en lontananza, las palmas apoyadas contra la superficie fría del cristal. Adelita, llamó. La niña se volvió. Un instante dudaron los ojos, pero al punto se iluminaron, como si hubieran reconocido en la otra una familiaridad lejana que no terminaba de precisarse. Adelita, soy yo, Marina, insistió, y se agachó para quedar a su altura. De pie junto a la pared traslúcida, tras la cual pasaban como pensamientos por el fondo del mar los peces, Adelita, el mismo vestidito de algodón que llevaba puesto el día de la desaparición, la miraba sin decidirse. Creyó ver que temblaba como ella y volvió a llamarla. Se desprendió entonces la mayor del vidrio y casi sin tocar el suelo, salticando, corrió y se echó en los brazos abiertos de la hermana, que la retuvo mucho rato contra su pecho murmurando palabras de consuelo. Hermanita querida, susurraba, que ha debido vivir tanto tiempo en las tinieblas, desamparada, ni un alma para arroparla del frío o de la pena. Tan valiente mi niña, que ha debido cruzar la noche sola, sin nadie que la proteja del miedo tan tenaz que ha de metérsele en el cuerpo en estos lugares. Adelita se había adherido a ella. Mediado el trecho que las separaba, ventosas invisibles la mantenían pegada a la hermana crecida, como si fueran ambas las dos caras de un mismo ser. Muchas gracias. Tu libro me recuerda a una leyenda o a un mito, quizás griego, porque habla mucho del mar. Y también hay una frase que tú has escrito sobre Adela que suena como un principio de un mito. Antes de ella no había nada. Adela era el origen del mundo. Y este mundo continúa con un ritual de reproducción que pasa en la cueva. Es un ritual del verano. Sí. ¿Podrías describirnos este ritual de reproducción? Bueno, cada vez que llega el verano, las mujeres, se supone que es lo que hace Adela y que espera que hagan las hijas, sí. Y las hijas obedientes lo hacen. Tienen que ir a la cueva donde se supone que van a encontrarse con el Padre Océano y van a quedarse embarazadas y tener una hija. En primavera. Porque siempre se encuentran en verano, sí. Y siempre las hijas nacen en primavera. Sí. Y sí, entonces hay un ciclo que se repite. Sí, exactamente, como en los mitos o en las leyendas. Sí. Sí. Y hay solo una hija que tiene un varón, sí. Que es Marina la rebelde, que se va a vivir en la ciudad. Sí. Sí. Tiene un marido, que es entonces una persona muy extraña, con un marido y con un varón. Sí. Por eso es una rebelde. Sí. Uh-huh. Sí. Y otra que se va y que queda también
un misterio, es un misterio que es Lea. Lea se va Sí. también y Porque no le gusta este ritual, no quiere someterse. sí, Sí, también. Es por eso. Sí, las dos que se van es por eso. Sí. ¿Hay otras preguntas? Si no, tú tienes otro extracto para leer. Si tienen ganas de escucharlo, Sí. sí. Muy bien. Bueno, les voy a leer un ritual del baño. Elsa, el primer día que Elsa descubre que en el piso de arriba hay un baño. Entonces eso es otro ritual, no es un Pero está ritual de relacionado reproducción, porque sí. Elsa lo relaciona con eso y va, no es un ritual de reproducción, pero es como Sí. una iniciación porque es en una bañera y entonces Ajá. Elsa se inventa un ritual que de bañarse. El De- primer de- paso de sería limpieza, sumergirse en la quizás, ¿no? bañera. ¿Podríamos llamarlo el ritual de limpieza? No, no creo, no, es el hecho de estar en el agua. Sí, Sí, sí. muy bien. Entonces, eso es lo que pasa a Elsa. Una siesta de aquel verano del 7º año, una siesta calurosa en que la madre se había alejado en secreto hacia la cueva mientras las hijas dormían, Elsa, la menor, que llevaba un buen rato revolviéndose entre las sábanas sudadas sin poder conciliar el sueño, se incorporó en la cama, estuvo mirando a su alrededor los cuerpos de sus hermanas acostadas en las camas vecinas hasta que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y se levantó. En puntas de pie atravesó el cuarto, procurando no chocarse con nada para no despertarlas, y se dirigió hacia la escalera que iba al piso superior. Hacía tiempo que le intrigaba el misterio de ese espacio de arriba al que nunca nadie subía. En un punto crujieron los tablones del piso. Unos segundos Elsa contuvo el aliento y tendió el oído. Las penumbras le devolvieron el ritmo acompasado de las respiraciones apacibles de todas. Siguió. Sin ninguna dificultad, trepó uno a uno los escalones, ágil y ligera como un simio. Era una escalera de mano, poco estable, clavada o enganchada a un zócalo en la planta alta. Los pies descalzos sentían en cada peldaño el áspero contacto de la madera sin lijar, mientras la cabeza se iba hundiendo poco a poco en una zona de sombra. Cuando por fin las plantas llegaron al último escalón, quedó toda ella sumergida en la oscuridad. Dio un paso para alejarse del hueco de la escalera. Unas babas finas, desprendidas de las paredes, flotaban por todas partes. Se le pegaban a los brazos y al vestido, e iban depositándose en el suelo en un espeso acolchado de cuya suavidad se asombraban los pies descalzos. Del piso de abajo le seguían llegando la respiración de sus hermanas y una claridad que dejaba adivinar por entre las redes de hilos blancuzcos lo que parecían puertas o aberturas. Hacia una de ellas se dirigió, bajó el picaporte y empujó. Una súbita e intensa luz la encegueció. Permaneció en el umbral unos segundos, la mano prendida aún del picaporte para no perder el equilibrio, pestañeando. Cuando se sobrepuso, vio que era el sol, que entraba a raudales por una claraboya en el cielo raso e iluminaba de lleno una sala blanca en cuyo centro había una bañera antigua, también blanca, con garras de león como patas. Pensó en escaparse, en volver a cerrar la puerta, bajar la escalera hasta su cama, acostarse y hacerse la dormida como si nada hubiese sucedido. Pero la retuvo el cuadrado de cielo celeste justo encima de la bañera. Dio 2 pasos y se asomó para ver si estaba llena. En ese preciso instante la puerta se cerró tras ella. Estaba vacía la tina, pero olía limpio, como si acabaran de fregarla para que alguien se diera un baño. En algunas zonas resquebrajadas del enlosado habían florecido unas manchitas de óxido, único punto de color en la blancura perturbadora del lugar. La niña echó una mirada a su alrededor. El tapón de la bañera colgaba de un gancho en la pared y del otro lado del cuarto había una estantería con toallas. Sin dudarlo, puso el tapón en el hueco del desagüe y abrió las canillas. Luego se quitó la ropa y se metió al agua. Sentada adentro, fue dejando que subiera, que la transparencia tibia fuera envolviendo su cuerpo, llenando todos los huecos que quedaban entre el receptáculo y su piel, hasta que por fin la empujara hacia arriba, libre de toda gravedad,
los ojos a ras del agua pero proyectados hacia lo alto, atraídos por la luz de la claraboya. ¿Quién sabe cuánto tiempo se quedó ahí flotando? La melena color herrumbre abierta en abanico en torno a la piel lechosa. Los oídos no oían más que el rumor del agua. Solo cuando vio pasar unas nubes por el cuadrado de cielo, se dijo que había pasado demasiado tiempo y decidió salir. Quitó el tapón, oyó el agua correr por la cañería reseca por el desuso, alzó una pierna, luego la otra y salió de la bañera. De la estantería sacó 3 toallas, una que puso en el suelo, otra con que se envolvió la cabellera y una tercera para secarse el cuerpo. Eran toallas ásperas, de tan gastadas, que enrojecían la piel al frotarla. Olían a jabón y estaban duras por el almidón. Sin duda habían sido lavadas y planchadas cientos de veces. ¿Pero por quién? ¿Quién las había dejado ahí en los estantes? Elsa trató de imaginarse a su madre en esas tareas a horas en que nadie la veía. Se estaba restregando la melena roja cuando oyó que la llamaban. Muchas gracias, Dulce. Espero que esta novela y nuestra entrevista va a inspirar a tus futuros lectores. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias por vuestra presencia. Y si hay otras preguntas, podemos hablar de una manera espontánea ahora. Sí, si tienes preguntas. Sí. Qué chiviados. Tímidos. ¿Cómo eligen los nombres de los personajes? ¿Van surgiendo también o son conocidos tuyos? No, los nombres no corresponden a nadie que yo conozca. Adela sí tiene una historia más larga, el nombre Adela. Entre otras cosas es porque es la rebelde de la casa de Bernarda Alba. En la casa de Bernarda Alba la hija rebelde se llama Adela. Las otras no, fueron naciendo con nombres. Marina era evidente porque vino del mar y digo, se tiene que llamar Marina. Y las otras fueron, cuando surgieron los personajes, fueron surgiendo los nombres. Entonces, ¿eso es todo? Sí, no sé si podemos tomar una copa de vino y continuar a hablar. ¿Puede ser? Sí. Marc está de acuerdo.